Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos en nuestro programa un querido amigo que ha venido varias veces a analizar, a explicarnos los temas de la economía internacional. Un gran argentino, no hace falta que lo diga, porque lo he dicho todas las veces. Me refiero al doctor Felipe de la Balse, un hombre que recorre el mundo, que conoce los problemas de la economía internacional, pero también de la política de los distintos países. Este es un mundo globalizado y competitivo al cual tenemos la obligación de volver a incorporarnos, porque estamos un poco idos del mundo. Así que le agradezco mucho a mi querido amigo, el doctor Felipe de la Balse, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Querido Felipe. Muchas gracias. Un gran gusto de saludarte. El gusto es mío. Yo sé que ha dictado tantas clases, tantas extraordinarias posturas con respecto a todo este tema, que me siento muy feliz cuando vos estás en un programa nuestro, porque ya dije un día que eras cuasi columnista. Soy, me siento cuasi columnista. Así que estoy honrado. Te agradezco mucho con esto. Si a vos te parece bien, sí. Vos sabés que entre nosotros hay, además de la gran amistad, un profundo respeto. Empezamos por la economía internacional. Ajá. Y después venimos al continente y venimos a nuestra región, ¿no? Bien. Si te parece bien. Me parece muy esa bien. metodología. Bueno, yo te diría que vos con toda tranquilidad vayas explicando un poco. Bueno, ¿cómo está? China, ¿Cómo está la economía internacional? ¿Qué está pasando con China? Exacto, con Estados Unidos, con todo. Sí. Bueno, digamos que la economía internacional, después de tener, yo diría, unos 8 o 10 años de viento a favor, muy fuerte, para países como el nuestro, porque los precios de los commodities subieron, porque las tasas de interés eran bajas, porque no había restricciones al movimiento de capitales en el mundo, todos esos fenómenos se están comenzando un poco a dar vuelta, digamos, a cambiar de dirección. Primero, yo diría el crecimiento. El crecimiento, una gran parte del crecimiento mundial de los últimos años fue el empuje de China, que con 1.300 millones de personas creciendo al 10-11% al año, era como una locomotora que llevaba adelante la economía mundial, que la hacía crecer y que demandaba muchos productos que nosotros, o países con los cuales nosotros tenemos relaciones intensas, exacto, como Chile con el cobre, claro, como Venezuela con el petróleo, como Brasil con el mineral de hierro, todos esos países se vieron muy beneficiados del crecimiento acelerado chino. China ha pasado de crecer del 10-11% a un número que seguramente está entre el 5 y el 7%. Y el 7%. El gobierno dice el 7%, los analistas privados piensan que allá tienen una especie de INDEC chino. ¿Aplican el INDEC también? Que también macanean un poco con los números y que seguramente el crecimiento está en el 4-5%. 4-5% de un país tan grande no es poca cosa. No es poca cosa. Pero es mucho menos que antes y tiene que ser visto en el marco, en el contexto de una economía que está dejando de gastar en las cosas que gastaba antes y comenzando a gastar en cosas que producen menos importaciones que antes. Exacto. Ese es el cambio. Ellos antes importaban muchos commodities porque esos commodities le permitían hacer funcionar su gran factoría de exportación. Entonces importaban mineral de hierro para construir edificios, importaban cobre para hacer transmisiones eléctricas, importaban insumos industriales para reexportarlos al mundo, como productos electrónicos, claro, como celulares, etc. Los Estados Unidos y Europa están creciendo moderadamente. Pero Estados Unidos está firmándose, ¿no? Sí, pero tampoco es gran cosa. ¿Vos te acordás, Felipe, disculpá la interrupción, sí, cuando el gran problema financiero en Estados Unidos, sí, que estuvimos acá hablando con vos, claro, que era el tema de los créditos que se otorgaban para las viviendas, sí, sí, pero de eso se rehizo bastante. Bueno, ¿no? Eso se recompuso bastante, pero el crecimiento no volvió, a pesar de todo el esfuerzo hacer que lo que fue. Claro, normalmente cuando tenés una recesión, como hubo en ese momento, después con políticas fiscales, monetarias, claro, cambios regulatorios, vos ponés de vuelta a la economía a funcionar. Y el rebote de la economía norteamericana, si bien existe, no es de la magnitud tradicional de los últimos 40 años después de una crisis, es menos. Es menos. ¿Entendés? Es como que a vos te operaron y antes corrías mucho y ahora corres pero a menos velocidad.
No sé si me explico. No es que no corras, corres, pero a menos velocidad. Entonces tenés un crecimiento más achanchado en los Estados Unidos, un bajo crecimiento en Europa, con muchos problemas, no solamente en Grecia. Un poco, ¿no? Sí, crecimiento del 1,5% y con muchos problemas bancarios, muchos préstamos incobrables. Entonces, que venían de antes, pero que todavía no han sido arreglados completamente. Entonces tenemos un escenario mundial de los países desarrollados con un crecimiento más bien bajo. Crecimiento, pero bajo. Pero bajo. Ahora China, que era el gran motor del 10%, 11%, pasa ahora, supongamos, al 5%. 5, 7. Entonces ahí, en ese contexto, lo que se crea es una economía mundial que crece menos, que demanda menos nuestros productos y que ha producido un ajuste muy grande en los mercados. Vos habrás leído en los diarios cuando estuviste de viaje ahora, que el mercado turco, el mercado vietnamí, el mercado malasio, el mercado de Indonesia, ahora, todos esos mercados... Fíjate, querido Felipe, entre China, vos decías hoy 1.300 millones. Sí. India, 1.100. Sí. Bangladesh creo que tiene 165 millones. Casi 200, sí. Casi Pakistán 200. También. Pakistán también. Sí. Bueno, tenés 7.000 y pico de millones de habitantes del mundo. Sí. Se calcula que en el 2050 estaremos en 9.000 y pico. Sí. Y fíjate que esa zona, esa región nomás, tiene esto. Y sí. Bueno, está Japón también, que país al que yo respeto profundamente. Claro, claro. Y lo conocí hace pocos días al nuevo embajador. Ay, qué bueno. Me causó una mejorable impresión, un conocimiento profundo de la región. De la región, del mundo. Ya había estado como secretario acá en la Argentina. Así que yo diría que en líneas generales lo que hay es un menor crecimiento con la expectativa de que las tasas van a comenzar a subir. Y cuando las tasas comienzan a subir en la economía mundial, el Banco Central de los Estados Unidos es el Banco Central de los Estados Unidos, pero indirectamente es el Banco Central del mundo. Cuando las tasas de los Estados Unidos comienzan a subir, eso produce una escasez de fondos gradualmente en el resto del mundo. Y eso también achancha el nivel de actividad de la economía mundial. Fuera de eso, tenemos lo de China, que ya comentamos. Entonces tenés, además, una crisis petrolera importante, porque los precios del petróleo han caído mucho. En principio, la caída de los precios del petróleo es una muy buena noticia. Vos me decías una vez que en alguno de los programas que estuviste, sí, como cuasi columnista, me decías que a Estados Unidos le convenía que el petróleo no subiera mucho. Bueno, es que los consumidores, ¿quiénes son los exportadores y los productores de petróleo? Generalmente los países del Medio Oriente, Rusia, Nigeria. En cambio, los países, cuando baja el precio del petróleo, la agricultura se hace más barata, el transporte se hace más barato, la manufactura y las industrias se hacen más baratas. Entonces, generalmente la caída del precio del petróleo es como una expansión fiscal, es muy positivo para es como que bajen los impuestos, ¿me entendés? Porque te suben los márgenes en la agricultura, en el transporte, en la industria, etcétera. Lo que pasa es que esta vez la caída de los precios del petróleo ha sido muy brusca y ha sido generada por una acción de Arabia Saudita y 2 o 3 países del Medio Oriente que han decidido aumentar la producción para bajar los precios, y crear una crisis económica en los productores menos eficientes. Yo te quiero hacer no digo demostración, una ratificación de lo que te suelo decir fuera de programa. Sí, a ver. Que yo aprendo mucho con vos. Bueno, yo también con vos. Y recuerdo, te acabo de demostrar que me acordaba lo que habías dicho en aquel momento. Que hará 2 o 3 años, creo. Es una memoria de elefante. Como no, aprendo de la gente que sabe. Entonces, la crisis petrolera actual, que por un lado en el mediano y largo plazo es positiva para la economía mundial porque sube el consumo, sube la industria, sube el transporte, etcétera. En el corto plazo es negativa porque está produciendo problemas de crédito en los países que producen petróleo, como Rusia, como Venezuela, etcétera, que están con problemas muy grandes, ¿no es cierto? Está produciendo problemas en las compañías que producen petróleo que están muy endeudadas en todo el mundo, porque hubo un boom grande antes. Pensá que el petróleo pasó de $30 a $120 y ahora cayó a 50. ¿no? Entonces, hay un escenario, yo te diría, mundial, donde las cosas no están mal, no estamos en una situación crítica, pero sí estamos en una situación mucho menos excitante, una situación menos interesante que la anterior, una situación donde las expectativas tienden a moderarse, se han achicado, ¿no es cierto? Ya no corres 10 kilómetros por hora, corres 6 kilómetros, y no protestes, porque bastante bien te va, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en líneas generales, ¿no es cierto? Eso en el mundo. En ese contexto, los que más sufren las consecuencias de esto son los países llamados emergentes. Los países como Argentina, como Brasil, como Perú, como Chile,
que exportan productos que son utilizados en la producción y en el crecimiento mundial. Entonces, esos países han visto devaluar su moneda. No es el caso de Argentina, que ha devaluado muy poco, pero Brasil ha devaluado el 35%. ¿Cómo se ha jugado Brasil? Turquía el 35%, la India el 15%. Veamos una lista de los grandes países. Rusia el 30%. ¿Turquía cuánto dijiste? Y entre el 30 y el 35%. Rusia 35-40%. Entonces, todos esos países han devaluado sus monedas, lo cual es inicialmente recesivo, pero recuperan márgenes de rentabilidad en el sector empresario y pueden volver a contratar gente. Porque el problema del atraso cambiario que tenemos hoy en día en Argentina es que los márgenes de rentabilidad del sector empresario se achican al punto que el sector empresario no invierte. Y al no invertir, no hay nueva demanda de empleo. Simplemente se sigue haciendo lo que se hacía antes, ¿me entendés? Pero no hay crecimiento, no hay inversión. Y menos desarrollo si no hay crecimiento. Entonces, todos estos países que han ajustado su tipo de cambio inicialmente sufren una crisis porque ven sus cuentas deteriorarse, pero están en cierta forma creando los fundamentos para una mejora posterior. Entonces yo creo que de acá a 2 o 3 años vamos a ver que muchos de estos países, Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam, Rusia, van a mejorar su situación, ¿me entendés? El jueves pasado, estuvo acá el ingeniero Huergo, que es director de Clarín Rural. Sí, que además es un gran experto en temas agropecuarios. Hablamos de las economías regionales. Claro, están pésimos. Bueno, yo al final, no sé si estoy equivocado, vas a saber más que yo, mis conclusiones mencioné que este segundo canal de Panamá cuesta $5.000 millones. ¿Qué quieren hacer en Nicaragua los chinos? Lo que yo digo, $5.000 millones. Sí. Que acá, a los sectores productivos de la Argentina, se les va por la retención, el impuesto a la retención, esos $5.000 millones en 6 meses. Sí, claro. No sé si es como yo lo dije. Es impactante. Bueno, se nota, yo lo veo en Ríos, lo veo en las zonas rurales y en las zonas que yo conozco del interior del país, en las bodegas de Mendoza. Nadie está iniciando nuevos productos, innovando con nuevas ideas, contratando nuevo personal. Hay un parate total. Ahora, querido Felipe, lo cual no se da en el consumo de la ciudad de Buenos Aires. Vos vas a la avenida Corrientes el sábado de la noche y está lleno de gente, así que hay una dicotomía en este momento en el país. Parece que en los viajes, por lo menos de acuerdo a la información. Viajes, los consumos de celulares, la compra. Exactamente. Digamos, hay un boom de consumo y un empobrecimiento de la rentabilidad de los sectores productivos y una caída del empleo privado. Esa es la combinación de lo que estamos viviendo ahora. Yo digo lo siguiente, hablamos del mundo, ¿no? Sí. Yo digo, hablando ahora de América Latina, ponele, este tema de la cuenca del Pacífico, Chile, Colombia, México, etcétera. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, para entrar después, te digo para entrar después al Mercosur. Bueno, yo creo que ellos están sufriendo la crisis más que el resto, porque ellos dependen enormemente de la exportación a China. Chile, por ejemplo, es de los países de América del Sur el que más, el cobre, el principal comprador del cobre del mundo, el 40% del cobre del mundo lo consume China. A Perú le pasa lo mismo con sus productos mineros, así que los países del Pacífico están sufriendo devaluaciones, ajustes fiscales, reducción de gastos, están haciendo todas esas cosas que los países o las personas o las familias tienen que hacer cuando sus ingresos se les caen, porque de eso se trata. Claro. Si se te caen los ingresos, decís, bueno, tengo que ajustar, voy a gastar menos en esto, no voy a ir al fútbol todos los domingos, bueno, pues eso no lo ves así. Eso yo me voy pidiendo que me regalen las entradas. Claro, preferís ponerte en la puerta de la iglesia. Bueno, pero lo que te quiero decir es que los países de la costa del Pacífico están sufriendo la crisis fuertemente, como lo está sufriendo Venezuela y como lo está sufriendo Brasil. Argentina menos, porque Argentina no exporta tanto como esos países a esa región, exporta menos y exporta productos cuyo precio ha caído, pero no tanto, porque son alimentos. La gente deja de consumir, deja de construirse una casa, pero sigue comiendo, ¿me entendés? Entonces, Argentina en ese sentido está bien. Que a nosotros nos hace falta una profunda reformulación impositiva y también previsional. Mira, es un tema que a los argentinos salgo un poco porque yo no conozco muy bien lo que yo no me refiero
la presión impositiva es bastante alta. No, la presión impositiva es obviamente muy alta y por eso es que hay una economía en negro que existe. Yo te digo, comparando con los países que vos mencionaste en el mundo, ¿en qué lugar nos ubicás a nosotros? En términos impositivos, no me animo a darte esa opinión porque no tengo fundamentos suficientemente sólidos para decirte. Lo que sí te puedo decir es que Argentina tiene un sistema impositivo que es abusivo para aquel que paga todos los impuestos. Digamos, para las empresas o el kiosquero o el profesional liberal que paga todos sus impuestos, la rentabilidad, ni que hablar del productor de productos agrícolas. Hoy viniste autonomista, te aclaro, con la corbata roja. Lo hice en honor tuyo, porque sé que yo te agradezco mucho, te agradezco mucho. Levantada por Adolfo Alsina, la boina roja en la provincia de Buenos Aires. El color de los alcinistas. Autonomista, claro, la provincia de Buenos Aires. Mira vos, yo eso no lo sabía. No, pero entonces no fue por mí, te estás haciendo sin darte cuenta autonomista. No, yo lo he hecho expreso. Querido Felipe, volviendo al Mercosur, ¿cómo lo estás viendo? El tema Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil no nos tiene tanto en cuenta. Brasil tiene varias crisis simultáneas. Tiene la crisis externa de los mercados internacionales que le demandan menos de sus productos, sobre todo el mineral de hierro, la soja, la naranja, el café, todos esos productos, precios para abajo y volúmenes para abajo, ¿no es cierto? Entonces, vos pensás que Brasil es un gran exportador de commodities y de productos agrícolas, ¿no? Y de productos mineros, ¿no? Y el tema energético que le compra el gas a Bolivia. El segundo tema es que el gobierno que ganó las elecciones llegó inmediatamente después de esta crisis de Dilma, con todas las promesas que venían de antes, de que todo estaba bien, de que todo era maravilloso, de que no había ningún problema, que el déficit fiscal no importaba, que la inflación no importaba, y el día después de las elecciones se encontraron con todo este problema y comenzaron a ajustar, y ahí perdieron popularidad. Pero ajustó ella, ¿eh? Sí, un poco, pero ¿Vos crees que tiene que hacerlo más? Bueno, es que el tema de la medicación es siempre un tema en discusión con los médicos, ¿no? Es mejor a un paciente darle la medicación rápida, que pase un mal momento y se quede en cama 3 días y después salga rozagante, o que esté 2 meses abatido y anémico. Esa es la pregunta. Bueno, ahora ella salió a pedir colaboración. Bueno, creo que recibió primero de los industriales de San Pablo. Bueno, los industriales de San Pablo están aterrorizados de que le hagan un impeachment, que le pidan que se vaya del gobierno por los temas de corrupción, que han sido muy graves. Claro, muchos hablan lo ponen un poco a la par de color de Melo, diremos. Juicio político. Juicio político, exacto. Está en peligro de juicio político. Ahora, salió Lula que quiere defender. Y lógico, ella es su... Claro, su heredera, diremos. Es su heredera, para decirlo. Ahora, digo una cosa, esta devaluación de Brasil, ¿por qué Brasil nos tiene en cuenta a nosotros? ¿O en este momento le está preocupando más Uruguay o arreglar con Uruguay? Porque ha hablado bastantes veces la presidenta Dilma con Tabaré Vázquez. Y también Paraguay en alguna medida. Sí, no, yo creo que a ellos les importa mucho más Argentina, obviamente por razones de tamaño. Claro. ¿No es cierto? El problema del Mercosur es que el Mercosur se distorsionó, porque tendríamos que haber construido un Mercosur económico y comercial con reglas, además de un Mercosur político. Cuando se fundó estuve, pero al final no resultó lo que esperábamos. Pero lo que se hizo en los últimos 10 años fue destruir en cierta forma los fundamentos del Mercosur, porque se impuso lo político sobre lo económico sin darle solidez a lo económico. Y entonces terminamos con una especie de sándwich que no es de queso y jamón, es una cosa que no se entiende y que no funciona. Entonces comenzaron los países a hacerse trampa, los brasileños a impedir productos argentinos, después los argentinos, sobre todo a través de la política, recordarás tú, del secretario de Comercio Moreno, a poner todo tipo de restricciones, cuando el Mercosur era un acuerdo comercial y económico que permitía que los bienes y los servicios cruzaran la frontera sin restricciones. Y eso ya no se aplica más. Se destrozó eso. ¿Entendés? Ahora, la devaluación de Brasil es que... Y bueno, la devaluación hace que los productos brasileños son más competitivos que los nuestros y a nosotros nos cuesta. ¿Y vos creés que nosotros debemos hacer, en ese aspecto, qué medidas tenemos que tomar con el tema de devaluación? Bueno, el próximo gobierno va a tener que ordenar la economía. Y ordenar la economía es terminar con el déficit fiscal, reducir la inflación, resolver el tema del atraso cambiario para que haya inversión y haya generación de empleo en el sector privado, porque lo que está pasando en Argentina es que el empleo está siendo generado en el Estado o en sectores subvencionados por el Estado. No está mal que alguien trabaje en el Estado. Querido Felipe, discúlpame, también la política tiene que ver mucho en
que haya subido mucho el gasto público. ¿Sabes cuándo? Cuando se plantea, por eso lo del tercer senador, a lo que yo me puse. Claro. Fíjate lo que eso significa, si vos vas sumando todo esto. Ahora si sale esto del Parlasur, si sale el tema de que están los comuneros, una serie de cuestiones. Claro. Se van creando organismos oficiales que no producen ninguna cuestión, sino gasto. El mayor gasto lo está produciendo la política. Exactamente. Bueno, pero eso tenemos que terminar con el personalismo, porque esto es lo que produce. Estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, pero hay un tema que es aún más importante, es que a ver. Nuestros países no están generando empleo y demanda de empleo en el sector privado. Argentina, no. Bueno, entonces, si vos no generás demanda de empleo en el sector privado, el sector público contrata y usa a la gente con muy baja eficiencia, porque en el promedio, suponete vos que el valor agregado de un empleado en el sector privado es de 100, el mismo promedio para el sector público es 30. Entonces, cuando vos pasás la mano de obra del sector privado al sector público, estás achanchando y bajando el progreso y la prosperidad de un país. Lo cual no quiere decir que no haya cosas muy importantes para hacer en el sector público, pero lo más importante para un país como Argentina, y para dejar la pobreza atrás, y para no tener la gente tirada en la calle, y la gente sin saber lo que hacer caminando, como una la ve en las grandes ciudades argentinas en los últimos meses y años, es generar genuino empleo en el sector privado, empleo productivo, e inversiones genuinas. Claro, pero eso requiere inversión, y eso requiere que haya rentabilidad. En la medida que la rentabilidad disminuye, que el Estado de Derecho no está muy establecido, que la gente tiene desconfianza, lo que sucede es que la gente saca los fondos o deja de invertir. Exacto. ¿Y qué hacen? Se compran un automóvil. O van a la Avenida Corrientes a ver piezas de teatro, pero lo importante, eso está muy bien, pero no es suficiente, lo importante es la inversión. No sirve para el crecimiento ni para el desarrollo eso. No, y no nos quita la pobreza, nos agranda la pobreza. ¿Cuánto calculás que va a ser el crecimiento de este año? Bueno, mira, no se sabe porque las estadísticas no son confiables. No son confiables, pero yo creo que va a haber algunos sectores que crecen, como los sectores que dependen del Estado y la construcción, y después el sector privado manufacturero y agrícola, que no crece. Por ejemplo, se está sembrando mucho menos este año, que ya llevamos 3 años sembrando menos. Con el tema de la soja misma. Se está gastando menos fertilizantes, se están comprando menos tractores, en las fábricas se están creando nuevas fábricas y utilizando en menor capacidad muchas fábricas. Pero hay sectores que siguen porque son los que están vendiendo al compre por cuotas en 12 cuotas. Totalmente. Entonces, estamos viviendo una doble realidad, una realidad ficticia que se va a terminar el 10 de diciembre y una realidad concreta y real que está escondida, pero que va a aparecer, que va a florecer. A salir bajo de la alfombra. Exactamente, ese es el problema que tenemos. Felipe, el próximo gobierno. Nos quedan 20 segundos, pero vos tenés poder de síntesis. ¿Cómo crees que vamos a avanzar en este año electoral? Yo creo que lo ideal sería que la discusión de los temas de fondo se haga entre los candidatos y entre sus asesores, y que se debata y que se discute y que los políticos tengan el coraje de decir la verdad. Exacto, decirle a la gente, aunque no les guste, al que no les guste, miren, cómo señores, son las cosas. ¿Cómo se baja la inflación? Bueno, se gasta haciendo esto y esto. El gasto ¿Cómo se reduce el gasto público? Se hace de esta forma. ¿Y cómo conseguimos que los empresarios inviertan más plata? Es de esta forma. ¿Y cómo conseguimos que los empleados y los chicos trabajen más dándole buenos ejemplos? Y vos vas a coincidir en una cosa, ¿cómo nos insertamos de nuevo en el mundo globalizado? Sí, bueno, eso también es muy importante. Eso es relativamente fácil porque es obvio lo que hay que hacer. Política exterior. Política exterior, llevarse bien con la gente, cumplir con los pactos, renegociar el Mercosur y hacerlo un acuerdo genuino, no una cosa, un disfraz, digamos, como es lo que es ahora. Una reformulación general en esa. Claro, pero eso es factible. Lo más difícil es lo interno. Claro. Lo más difícil es sacar a la gente que está en la calle sin trabajar, Pocho. Lo más difícil es hacer que los pobres vuelvan a ser productivos en este país. Totalmente. Felipe, querido, te agradezco enormemente. Como siempre, he aprendido nuevamente en este programa. Bueno, muchas gracias y honrado de tener la roja bandera de tu partido. Te agradezco muchísimo. Hasta el próximo, te agradezco muchísimo y seguimos hablando de estos temas que son bastante con mucho gusto. Vayamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas.
Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Tengo una mami que gasta al pepe, que gasta y gasta por todo el shopping. Le digo, Claudia, vení, y ella gasta y gasta. Claudia, pará, y ella gasta y gasta. Claudia, corta, y ella gasta y gasta. Me vas a matar, me vas a matar. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Me queda un minuto. He aprendido mucho de mi profesor, el doctor Felipe de la Balse. Y digo simplemente 3 cosas concretas. Año electoral, se elegirán nuevas autoridades. Es fundamental que debatamos, que tengamos equipo, que pensemos en el mediano a largo plazo, en nuestra inserción en el mundo, en tener reglas claras de juego, tratar de restablecer la confianza que necesitamos para tener inversiones genuinas y trabajos dignos, como decía el doctor Felipe de la Balse. En definitiva, comprendamos los argentinos que es nuestra obligación trabajar no anti nada, sino en favor de nuestra patria, de nuestro país, de nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.